Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora vamos a hacer una toalla plopping de microfibra con algodón. En serio que esta toalla va a ser mucho más práctica que usar una camiseta. Va a hacer que el cabello se seque mucho más rápido, no genere frizz y aparte va a hacer que los rizos se marquen mucho mejor. Y bueno, ahora sí vamos a ver cómo es que se realiza esta toalla. Para empezar necesitamos tela de microfibra. Esta tela mide 40 centímetros de ancho y necesitamos cortar dos tiras de 90 centímetros por los 40 centímetros de ancho que tiene la tela. Antes de medir y de cortar, recuerda usar una escuadra. Esto nos va a ayudar para que las líneas queden derechas y para que al momento de armar cuadren todos los lados. Una vez que tengamos las tiras, en cada extremo de uno de los lados vamos a medir 2 centímetros para adentro. En mi caso va a ser hacia abajo y lo único que tenemos que hacer es marcar. Esto lo vamos a hacer del otro lado, pero solamente en 2 esquinas del mismo lado, no va a ser en las 4 esquinas. Ahora del otro extremo de los 2 centímetros vamos a medir 25 centímetros hacia adentro, o sea que vamos a dirigirnos hacia el centro de la tela. Y lo mismo vamos a repetir del otro lado, claro, de la misma línea. Ya que tenemos las guías marcadas, en el centro nos debe de quedar 40 centímetros. Ahora de los 25 centímetros hacia los 2 centímetros, hacemos una línea de punto a punto y nos debe de quedar una diagonal. Repetimos lo mismo del otro lado. Una vez que lo tenemos marcado, simplemente cortamos los extremos de las diagonales. Nos tiene que quedar una especie de trapecio. Repetimos el mismo procedimiento en la otra tira de tela. Ya que tenemos los dos trapecios, los vamos a coser por el centro, agarrando más o menos 1 centímetro de pestaña por cada lado. Ya que tenemos la costura y unimos las piezas, algo así nos tiene que quedar. Nos tiene que quedar una especie de alas. Ahora para hacer el otro lado de la toalla necesitamos una tela de algodón, colocando en revés hacia arriba y encima colocamos la toalla de microfibra que hicimos y ponemos la vista de la costura hacia abajo. Hay que extender súper bien las telas para que no queden arrugas y coincidan una con la otra. Enseguida vamos a poner alfileres por todo el contorno de la toalla, uniendo las dos telas. Y para que estas no se muevan para nada, algo así nos tiene que quedar. Ahora pasamos a cortar todo el contorno sin quitar los alfileres. Una vez que cortamos, las telas tienen que quedar súper extendidas. Ahora hay que unir las dos telas cosiendo por todo el contorno. Vamos a tomar una pestaña de medio centímetro a 1 centímetro. Entre más pegada esté la costura del borde es mucho mejor. Ya que tenemos contorneadas las telas, lo que sigue es cubrir la costura y esto lo vamos a hacer con bies. Vamos a coser el bies por todo el contorno. Una vez que terminemos de contornear, algo así nos tiene que quedar. Nos va a quedar una toalla de doble vista. De un lado va a ser de tela de microfibra y del otro lado va a ser tela de algodón. Y como pudieron ver, es súper sencillo de realizar esta toalla. Aparte de que es sencilla de elaborar, cuando la uses vas a notar que el cabello se secó mucho más rápido de lo normal. En serio que esta toalla te va a sacar de apuros si es que quieres secar tu cabello rápido. Aparte, la forma de colocarla sobre el cabello va a ser mucho más fácil que usar una camiseta. Y por cierto, tú ya habías visto o usado este tipo de toallas en forma de trapecio. Si tú ya has usado estas toallas, me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios qué tal te fue, si te funcionó, no te funcionó, si te gustó o no. Y de pasadita no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.